un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Y a esta hora nos tomamos unos minutos para hablar de cine, de historias tan apasionantes como Todo es culpa de ella o All Her Fault, que es una serie disponible en streaming, una especie de thriller psicológico, un policial, una reflexión sobre los roles de los hombres y las mujeres en el matrimonio y la crianza. Es muchas cosas al mismo tiempo. Y además la protagonista es Sarah Snook, la misma o protagonista o parte del elenco protagónico de Succession. Esta era la hija, una de las herederas de un magnate de los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Ángela Díaz? ¿Una magnate de los medios? Ojalá. Sí, Sarah Snook. Fue muy entretenido volver a encontrarme con Shiv, que yo la amaba en Succession. Y acá Así está se increíble, llamaba. de hecho, ha recibido, sí, Siobhan o Shiv, ha recibido un montón de premios, de hecho, los Critics' Choice Awards. Ella ganó como mejor actriz en una miniserie, porque ella está increíble en esta serie y es absolutamente como el centro de toda la historia. Sí, yo diría que está tan bien que está como mucho mejor que el resto del elenco, pero eso es un detalle para una serie que parte con una premisa terrorífica, ¿no? Una madre va a buscar a su hijo a la casa de un compañero de colegio y le abre la puerta a una mujer desconocida que no sabe nada del niño, no sabe nada del colegio, no sabe nada de nada. ¿Dónde está el niño? Es un momento absolutamente terrorífico y así parte All Her Fault, o todo es culpa de ella, o todo es su culpa. Sí, esta la peor pesadilla de toda madre y de todo padre, que es como la desaparición de un niño. Lo primero que yo dije es como, ya, pero yo ya he visto un montón de series de niños como raptados, secuestro, incluso me acordé de la película de Mel Gibson, y dije como, ¿cuál es lo distinto? Y creo que el título nos adelanta lo distinto, porque si bien es una miniserie de 8 episodios que tiene mucho de thriller, que en algún momento de hecho se excede los vuelcos, y yo diría que Michael Peña, me encanta él, el detective, pero era como el detective mágico, como que decía, oh, color amarillo, deduzco algo, pero Sí, más allá de esos detalles, las actuaciones están muy bien, porque la temática que está bajo la historia tiene que ver con los roles de género en la crianza y con las responsabilidades, la recarga mental de las madres versus la actitud como de los padres de cómo permitiste que esto pasara. Y también pone en entredicho muchas de los acuerdos y de las cosas que uno hace en pareja en la crianza, y creo que eso les da como un nivel de profundidad más allá de lo entretenido que es el thriller, y que cada episodio termina y hay un sospechoso y después es otro sospechoso y después es otro sospechoso, que hace que uno tenga estas, como los gringos le dicen, como binge, que es cuando tú ves todos los capítulos. Yo no podía parar, no puedes parar. Vi 4 y es como son las 2 de la mañana, pero si ves otro más, porque todos te dejan en ese como cliffhanger. Claro, y si en la próxima se resuelve, o en la próxima sí que voy a entender. Sí, porque es un spoiler decir a quienes vayan a ver Todo es culpa de ella, que no hay ninguna manera de que usted adivine sepa, qué pasó. Adivine qué pasó. Eso es lo primero, porque pero es la gracia también, ¿no? Porque yo dije todo, Sí. y después decía, no, claramente va por aquí. Finalmente he entendido lo que pasó, y todo da muchas vueltas. Pero en medio de todas esas vueltas que son interesantes, yo creo que mantienen la atención. Uno Sí. puede como estar en ese Es muy ejercicio entretenido. de tratar de adivinar qué es lo que pasa. Lo que ocurre a nivel de diálogo a mí me parece que es muy interesante, porque Sí. no es una denuncia sobre los roles de género, que sea así como en tu cara, sino que es muy sutil. Por ejemplo, cuando la están interrogando respecto a por qué dejó que el niño fuera a la casa de un amigo sin ir a chequear que esa era realmente la casa del amigo, ¿no? Y lo Sí, primero es, todo el mundo la exactamente. mira y le dice, pero ¿cómo no chequeaste que era la casa? Y yo quiero que la gente que está escuchando piense si conoce exactamente cada casa de cada amigo de su hijito o hijita, y si es la madre la única responsable de saber cómo se llama la mamá, cuál es la dirección, cuál es el teléfono, chequear que el teléfono corresponde a la mamá. O sea, como que se le pide a la madre que sea una
investigadora ella, que ella sea Michael Peña Sí, desde el de principio, hecho, ¿no? Y las mujeres, yo absolutamente. creo que, perdona para redondear, pero efectivamente a las madres de niños pequeños se les exige que sean carabineros, guardias municipales, antes y después de la ley, digamos, investigadores privados, o sea, tienen que ser todo, no sé, ¿cómo se llama la gente que predecir el futuro? O sea, se le pide demasiado. Ujú. Creo que eso es lo más interesante porque podría haber caído como en lo majadero de hoy los hombres no hacen nada en la casa y las mujeres sí, pero Michael Peña, el detective, es un padre fabuloso con un hijo que más encima tiene una discapacidad y es súper presente y es súper cariñoso y está súper atento y comparte las labores con su esposa para cuidar a su hijo, que es de ambos, algo que él mismo no ve en los padres que interroga y hay un momento que yo disfruté tanto que es cuando a la Dakota Fanning le pregunta como el marido, le dice, pero ¿cómo no te diste cuenta de los datos de la niñera eran falsos cuando le interrogaste? Y Claro. él, el detective, lo mira y le dice, ¿y a usted le pareció sospechoso? Y el marido dice, no, es que yo no participé. Ella se encarga de eso, entonces claro, es súper fácil decir cómo no te diste cuenta cuando toda la carga cae en el otro lado y la actitud de todas es esto que es muy real, que es como, estoy aburrida de que me digan, eres increíble, no sé cómo lo puedes hacer todo, porque espero que me digas, ¿sabes qué? No tienes que hacerlo todo, podríamos hacerlo entre los dos. Sí, Y creo yo que creo eso que está muy profundo en los diálogos y está muy bien logrado, muy bien logrado. está en lo casual y Sí. en la investigación, ¿no es cierto? Porque también hay cosas como casuales que tú te das Ujú. cuenta de que se espera que la madre sepa todo. De hecho, yo creo que el título de la película podría ser ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no te diste Absolutamente. cuenta de a quién habíamos contratado? ¿Cómo tú no fuiste a chequear los datos? ¿Cómo no conoces a la Como no mamá? revisaste el número de ¿Cómo no teléfono. revisaste el número de teléfono? Exactamente. Entonces, yo creo que tiene una cuestión muy interesante sobre esta madre que está siempre bajo sospecha de que no hizo bien su Ujú. trabajo y por eso se pierde el niño. Eh, pero también yo creo que hay una cuestión que es súper interesante, que son como estas estrategias de supervivencia de las distintas personas, de los distintos adultos que están allí. Y eso ya más allá de los roles que tienen, ¿no es cierto? Cada uno tiene como una estrategia de sobrevivencia, como estrategias morales. Todos Ujú. tienen situaciones imperfectas, por eso todos podrían ser sospechosos en algún momento, ¿no es cierto? Sí, y de Eh, hecho la serie hace esto y eso es que yo creo interesante. que cuando salió Big Little Lies, como que se empezó esta oleada de series más o menos similares, donde en el primer capítulo vemos como un flash forward a lo que va a pasar adelante, que dice como, ves a todos los protagonistas y dice, no puedo creer que se mataran entre ellos, y dices como, ¿cómo? ¿Murió más gente? ¿Qué pasó? Y uno Sí, tiene que esperar hasta el otro para saber quién muere, qué pasó, quién está detrás, pero en el fondo te muestran a esta gente como que desde afuera se ve como familia perfecta y que al ir acercando cada vez en los capítulos la trama a sus personajes, tienen un montón de grietas, pero la serie no olvida cosas muy importantes, que es lo mismo que hacía Big Little Lies. Por ejemplo, creo que está muy bien hecha, y que eso se hace poco en los thrillers, la amistad femenina. La amistad que se da entre sí. Dakota Fanning y Sarah Snook, entre esos dos personajes, en términos de que son dos madres, que lejos de ser estratégica en el momento de la desaparición del niño y decir, hoy me van a echar la culpa, no sé qué, se apoyan, están la una para la otra, se entienden porque ambas saben lo difícil que es la maternidad, es muy bonito. Pero las series suelen aislar a los personajes femeninos en los thrillers y darles como, o está el detective, o están los secuestradores, o están los principales, y no este rol de la amiga, que es finalmente la que la sostiene, cuando el marido la mira y le dice como, bueno, pero debería haber llamado, o ¿Cómo no por te qué no diste estabas cuenta? encima, o cómo no te Claro, ¿por diste qué no cuenta. llamaste? Entonces es Claro. muy bonita esta sororidad que creo que no es tan común en los thrillers. Yo, a mí, varias cosas que encuentro que en un momento era como, ya, esto es demasiado casualidad, va pasando y pasa el sospechoso. Pero daba lo mismo porque el nivel de la actuación está tan bien, sobre todo Sarah Snook, y la amistad femenina está tan bien, y estos otros temas, me encantó el detective, toda su historia familiar, Me todas encantó estas ese cosas como personaje. grises, claro, como de sacrificios que uno hace por los hijos. De verdad Oye, es muy es muy bonita. bonita. Sí, un punto de justicia además para Michael Peña, porque este es el típico actor que siempre está en el estereotipo, siempre está en el papel de, ¿no? Yo creo Sí, como a mí me latino. encanta él. Y A mí me está encanta en él. un rol extraordinario, muy humano, sí, Sí, a mí me muy encantó. bueno. Sí. ¿Sabes Y no es qué? el Tú, detective típico, tampoco no, como no es un el detective tipo. detective que también tiene un problema de alcoholismo y No, también no. está como estresado, no. Todo lo contrario. Sí, Sí, me gustó mucho él como una mención detective. especial para las chaquetas de los detectives para quienes vean la serie, porque se cambian mucho de chaqueta, no sé por qué.
Como chaquetas como con hombrera, es muy raro. Pero eso es muy pequeño, un dato muy pequeño. No, pero es todo esto, hay que advertir, ocurre entre gente que tiene mucha plata. También Mucha del tema plata. social, absolutamente. Sí, ahora lo que... O sea, es bien insólito porque tienen mucha plata, pero tienen que hacer ellos mismos todas las cosas. Digamos, el aseo también se lo están repartiendo, se lo están chuteando todo el tiempo. O sea, están a cargo de estas casas como gigantescas y inmaculadas. Pero yo creo que ahí hay algo que es muy interesante porque ni todas estas rejas, ni estas ventanas impolutas, ni estos automóviles ultramodernos, ni la ropa extraordinaria que ocupan, nada de eso los puede blindar de la vida misma. De que un día se perdió un niño. Y yo creo que eso es muy interesante también. Me encanta ese punto porque si bien es evidente que con niñeras, con ayuda, con más plata es mucho más fácil, siempre está esa lógica de, bueno, pero tiene enfermera, tiene niñera. Y digo, sí, pero emocionalmente esa madre tiene que estar para ese hijo. Emocionalmente tiene que estar preocupada constantemente de lo que le está pasando. Es como... ahí es democrático, todos sentimos esa misma como angustia constante y presión constante por proteger a tus hijos y no se nos distingue casos sociales. Más allá de que igual me dio mucha risa que la niñera es chilena. Lo primero que dice, ella viene sí, es chilena. Está sí. Como para... Creo que hay una exposición de Chile en el cine. Y yo creo que tienen que incluirlo porque, bueno, eso sale en el primer capítulo, usted se va a sorprender porque van a decir, porque aquí donde todos son sospechosos, la primera pregunta es por la niña que está cuidando a los niños y le dicen, viene de Chile. Y uno no sabe si eso como es para bien o para mal. Viene de Chile. Y yo, a ver. Yo no sé si eso la hace. Había hablado y dijo como un modismo que yo dije, uy, es como chileno. La actriz no es chilena, ¿no? No sé. Pero no sí, hay una, la niñera chilena es un personaje muy importante. Yo creo que hay una cierta idea de cómo son las chilenas, una idea media hollywoodense en el personaje también, ¿eh? Sí, pero también es muy creo gentil, que es muy realista en Estados Unidos. Tengo amigos que viven en Estados Unidos, es muy difícil encontrar niñera, como que no es una profesión tan como común como se da en otros lados, y la verdad es que muchas latinas hacen como el trabajo de niñera, entonces tiene como sentido que en el fondo pudiera ser como una niñera chilena. Sí, tiene sentido dentro de la trama. Es una película pese a todas, no pese a todas las vueltas. Yo creo que las vueltas que da son súper interesantes. Uno a veces quiere ver esos como thrillers policiales enrevesados. Sí, es entretenido. Eso la hace más liviana, porque si fuera todo una gran crítica social sería como súper aburrida. Entonces, sí, porque tiene ese lado. Como... Sí, tiene un lado súper light de, wow, ¿quién será? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde dejaron el auto? ¿Y por qué andan? Sí, y aparte que, ¿sabes qué? Yo creo que da una tranquilidad que yo encuentro que es muy entretenida, que es que uno sabe finalmente, es como cuando uno veía Doctor House, que uno veía al principio y siempre decían como, es lupus, después habían 2 diagnósticos y después era como sí, en ese lupus sentido se parece un poco. Uno sabe que al final del capítulo, todo va a cambiar y va a ser como de nuevo otro culpable, y eso lo hace muy como entretenido, muy entretenido y muy como dice uno, como visionable uno tras otro, porque no puedes parar en ningún momento de verla, como que nunca, en ningún momento muy, necesito otro. Sí. Es muy entretenida, es muy distinta a cualquier serie que esté circulando, que haya circulado recientemente. Solo se parece, como tú decías, a Big Little Lies, que era la serie con Nicole Kidman y la Reese Witherspoon, que no recuerdo cómo se tradujo, ¿Pequeñas Mentiras o no? Pequeñas grandes mentiras, pero como era HBO le decían, todo el mundo le decía Big Little Lies, y yo creo que en lo que trajo de vuelta fue esta lógica que también lo había hecho Desperate Housewives antes, que es como un grupo de mujeres en el centro, o importante narrativamente, pero un crimen entre medio, que se conoce en el primer capítulo, pero no sabes ni quién muere, ni quién lo mató, y acá era exactamente lo mismo, y acá igual, porque de hecho el detective te dice en el primer capítulo, se mataron entre ellos, y uno como, ¿qué? Más allá del secuestro del niño, entonces hace que la lógica de Agatha Christie, uno quiere saber quién es el culpable, quién murió, cómo murió, y como tú dices, es bien difícil, hay cosas que uno puede decir, ya sospecho esto, pero es muy difícil adivinar cómo termina todo, y creo que eso es muy, muy entretenido. No trata de averiguar, tampoco trata de averiguar quién miente, porque todas las personas, no es que todas mientan, pero todas tienen que pagar un costo para decir la verdad.
Hay un costo Hubo un grande en momento decir la verdad. donde mi cerebro era como, ya, los culpables son todos los hombres, basta. Y estaba absolutamente Sí, no, como todo mal. indignada Todo con mal. todo, excepto el detective. Michael Peña, el único bueno, decía. El único coño, sí, pero Pero yo le eché la muy culpa a entretenida. absolutamente todos y cada uno de los personajes hasta el último Sí. minuto. Sí, es muy Andaba entretenida para perdidísima. maratonear. Fin de semana, la Sí. encuentran en Amazon Prime Video. Es una miniserie, tiene solo 8 episodios, entonces es muy entretenido como para ver. No necesito una segunda temporada. Es muy agradable ver cosas que uno dice, ya, va a terminar. Y voy a ser feliz y voy a saber qué pasó con Y todos voy los a saber qué personajes. pasa. Así que lo Ok. van a pasar súper bien. Eso es All Her Fault. Y para quienes quieran ver otra policial ya más clásica respecto a quién hizo qué, está la de Agatha Christie también, Las Siete Esferas, que podemos hablar de Me ella encanta. Agatha Christie. en algún momento. Está también extraordinariamente ambientada, muy bien actuada, como muy clásica. Si usted quiere como leer un libro, pero le da lata prender la luz, puede ver Las Siete Esferas de Agatha Christie. ¿Dónde está esa? ¿En qué streaming? Ignoro, yo creo que eso es Netflix. Ah, en Netflix, sí, me Sí. tinca. Sí, pero Qué no bueno, quiero llevar, sí. no quiero llevar a nadie a la plataforma Equivocada. equivocada, pero yo diría que es Netflix. No sé, yo últimamente prendo la tele y veo lo que aparece allí. Netflix, ok. Netflix y Amazon Prime, 2 versiones de thriller para que puedan disfrutar el fin de semana. Muy bien. Ángela Díaz, seguimos hablando de historias, ¿ok? Que esté muy bien, chao. Hasta la próxima. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.